Hola a todos, bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy vamos a darle una vuelta de 180 grados a algo que solemos dar por sentado, la escritura académica. Vamos a adentrarnos en los conceptos fundamentales de este tema, explorando el género como acción social y como sistema de actividad. Veremos cómo se clasifican los géneros en la universidad y terminaremos con unas recomendaciones clave para enseñarlos desde la perspectiva de las alfabetizaciones académicas. Basándonos en el excelente trabajo de Ana Camps Mundo y Montserrat Castelló Badía, es hora de desterrar la anticuada idea de que escribir es solo juntar palabras siguiendo reglas gramaticales. Al contrario, veremos cómo es una práctica social súper dinámica que literalmente moldea el mundo académico. ¡Vamos allá! Para sentar bien las bases, partamos de una cita interesantísima de Halliday. A menudo caemos en la trampa de pensar que el lenguaje es un simple vehículo, ¿verdad? Como una tubería inerte por donde viajan los datos y los hechos de un cerebro a otro. Pues no. Resulta que el discurso no se limita a transportar el conocimiento, sino que lo crea. Es la herramienta principal que tenemos para transformar la experiencia humana en eso que llamamos saber. Así que el punto crucial aquí es que cuando alguien escribe en la universidad, no está simplemente informando de algo, está construyendo la realidad misma de su disciplina. Y para que no nos perdamos, esta es la ruta de hoy. 1. El género como acción social. 2. Los sistemas de actividad. 3. Las esferas de la escritura universitaria. 4. Las tensiones de aprendizaje. Y 5. Las alfabetizaciones académicas. Todo un viaje desde la teoría hasta la práctica. Así que entremos en materia. Sección 1. El género como acción social. Aquí toca hacer un cambio de chip importante. Hay que dejar de ver los textos de la universidad como simples plantillas o moldes vacíos que hay que rellenar. Si miramos a través de una lente mucho más sociológica, apoyándonos en autores fundamentales como Bakhtin y Miller, el concepto de género cambia por completo. Ya no es un corsé literario rígido, para nada. Es en realidad una forma de actuar en sociedad. Pensemos en ello. Cuando ciertas situaciones humanas se repiten una y otra vez, nuestra forma de comunicarnos en esos contextos se va estabilizando. Esto crea un horizonte de expectativas que básicamente nos permite participar en esferas sociales muy complejas sin tener que reinventar la rueda ni crear un lenguaje nuevo cada vez que queremos comunicar algo. Y para entender esto mejor, usemos una metáfora que es brillante, la metáfora de la herramienta. El lenguaje recoge toda nuestra experiencia histórica como humanidad. A ver, para clavar un clavo no se usa un destornillador, se usa un martillo. Y además se agarra por el mango, porque la historia nos ha enseñado que así es como funciona mejor. Pues con la escritura pasa exactamente lo mismo. Si el objetivo es presentar un descubrimiento a un grupo de científicos, se echa mano del formato de artículo científico. Es decir, recurrimos a estos instrumentos que ya están socialmente elaborados para lograr motivos comunicativos muy concretos y precisos. Pasamos a la sección 2. Sistemas de actividad. El engranaje humano. Vale, ya tenemos claro qué es un género, pero ¿cuál es la maquinaria humana que motiva su creación en primer lugar? Originalmente, Vygotsky propuso una idea muy sencilla. Hay un sujeto que interactúa con un objeto usando una herramienta, como el lenguaje. Sin embargo, el famoso modelo de Engström da un salto brutal y convierte ese pequeño triángulo básico en un sistema social integral. La clave absoluta aquí es comprender que ninguna acción de escritura ocurre en el vacío. Siempre está rodeada y condicionada por un contexto inmensamente mayor. Desglosemos un poco esta idea para no abrumarnos. En cualquier actividad de escritura tenemos a un sujeto, que es quien escribe, y un objeto o espacio o problema que se va a transformar en un producto, como puede ser un texto. Pero la verdadera magia está en los elementos sociales. Usamos instrumentos simbólicos, todo sucede dentro de una comunidad muy específica. Hay que seguir unas reglas, explícitas o implícitas, y existe una división del trabajo, donde lógicamente no todos tienen el mismo estatus o poder. Es justo la interacción constante de todas estas piezas la que otorga sentido real a lo que se escribe en las aulas. Vamos con la sección 3. Esferas de la escritura universitaria. La colisión de mundos. Si llevamos toda esta teoría abstracta directamente al terreno de la universidad, nos topamos con algo curioso. Resulta que la famosa escritura académica no es un bloque único y uniforme. ¿Qué va? La realidad es mucho más desordenada y fascinante. Escribir en el campus ocurre justo en la intersección de 4 sistemas de actividad completamente distintos, que chocan y se superponen todo el tiempo. Y claro, escribir no significa lo mismo en cada uno de estos espacios. Y si comparamos de forma metódica estas esferas, las diferencias saltan a la vista de inmediato. Por ejemplo, en la esfera profesional, el propósito es compartir conocimiento genuino con otros expertos para resolver problemas del mundo real. Sin embargo, en la esfera de enseñanza o aprendizaje, el objetivo principal es demostrar que se ha aprendido la lección y el producto final, como pueden ser unos apuntes, normalmente solo lo lee un evaluador, el profesor. Luego tenemos la esfera puramente académica, orientada a conseguir títulos y evaluada por tribunales, como ocurre al defender una tesis.
Por eso es vital entender que unos apuntes para estudiar son diametralmente opuestos a un informe clínico, responden a audiencias, reglas y propósitos que no tienen absolutamente nada que ver. Nos adentramos en la sección 4. Tensiones de aprendizaje. Justamente porque estas esferas son mundos aparte, se crea una contradicción tremenda, una fricción palpable, cuando chocan en la vida diaria de un estudiante. Frecuentemente, en el aula se pide simular que se está en la esfera profesional. Por ejemplo, se pide redactar un informe médico. Pero claro, se sigue operando dentro de la esfera de enseñanza. Quien escribe el texto sabe de sobra que no está resolviendo un caso médico real y que su único lector será un profesor evaluando si la gramática o la estructura son correctas. Es literalmente como intentar jugar un partido de fútbol aplicando estrictamente las reglas del ajedrez. No cuadra. Y el ejemplo perfecto de este choque es la famosa paradoja del doctorado. En muchísimas instituciones se exige a los estudiantes de doctorado que publiquen artículos en revistas profesionales de alto nivel. Se les fuerza a adoptar, casi de golpe, una identidad de autor experto, con una voz científica autorizada. Pero a la vez, el sistema general los sigue evaluando y tratando bajo las lógicas de la enseñanza. Tienen que cambiar de identidad discursiva en un instante, lo cual genera enormes contradicciones y muchísimos quebraderos de cabeza en la práctica. Finalmente, sección 5. Alfabetizaciones académicas. Comprender estos problemas tan profundos nos empuja a buscar soluciones pedagógicas reales. Si miramos a la historia de cómo se ha enseñado a escribir, sobre todo en la tradición anglosajona, vemos 3 grandes etapas. Al principio, todo se centraba en las técnicas de estudio, asumiendo que escribir bien era solo transferir normas genéricas. Después, se pasó a la etapa de socialización, intentando que el alumno simplemente se empapara de la nueva cultura académica. Pero, aunque ambos pasos son útiles y necesarios, hoy sabemos que se quedan cortos. Actualmente, la investigación nos lleva a un enfoque definitivo, las alfabetizaciones académicas. Este paradigma, conocido como alfabetizaciones académicas o acélites, realmente lo cambia todo. Postula que escribir es, ante todo, una práctica social, no solo memorizar normas transferibles. Nos pide que vayamos mucho más allá de la gramática y nos centremos en la función epistémica, es decir, en cómo el texto construye y genera conocimiento real. Además, pone todo el foco en ayudar a construir una identidad de autor. Saca a la luz esas dimensiones del género que suelen ser invisibles, cómo posicionarse, cómo aportar algo nuevo y cómo encontrar una voz propia frente a la multitud de textos que ya existen. En el fondo, se trata de aprender a ser alguien completamente nuevo dentro de una disciplina. Para cerrar nuestro análisis de hoy, dejemos esta reflexión en el aire. Si la verdadera escritura académica consiste en la construcción de una identidad y de conocimiento nuevo, debemos cuestionarnos profundamente cómo nuestras aulas, nuestras evaluaciones y nuestras universidades en sí pueden facilitar esta metamorfosis. Es un reto inmenso, sin duda, que nos obliga a dejar de corregir solo tildes y empezar a acompañar de verdad la creación de nuevas voces expertas. Ha sido un placer desgranar todo este concepto. Seguro que ahora vemos con otros ojos cada texto que leemos o producimos en el entorno universitario. Hasta el próximo análisis.